Diseño gráfico en Latinoamérica y marca país Cuba. Historia. Diseño gráfico en Latinoamérica. Reseñas. En México se establece la tipografía en 1539. Fray Juan de Zumárraga es el autor del primer libro impreso en América, casi 200 años antes de la Biblia de Gutenberg de América Latina impresa en Argentina. Durante el siglo XVIII se ocuparon de hacer reproducciones solo religiosas. En 1830, la litografía empieza a añadirse a sátiras de costumbres y caricaturas políticas en periódicos. El origen del diseño gráfico brasilero puede determinarse por medio de los pioneros Aloysio Sergio Malgaiz y Alexandre Wollner. En 1962 se inauguró en Río de Janeiro la primera Escuela Superior de Diseño Industrial, la cual ha contado con profesores de altísimo nivel como Guy Bonciep. En Argentina prevalece una fuerte influencia francesa. Los mejores cartelistas argentinos de la historia son Arnaldi y Valerio Angulo. En los años 60, este país era la primera potencia de América Latina en la edición de libros y otros materiales de lectura, como por ejemplo los diarios. Sin embargo, la ilustración es la especialidad en la que los argentinos han tenido mayor proyección, destacándose Castagnino, Sabat Kino, Mordillo y Tomás Maldonado. Colombia es uno de los países con mayor tradición histórica en el campo de las artes gráficas. La obra impresa más antigua data del siglo XVII. La figura colombiana más relevante es David Consuegra, de 1939, Marta Granados, Antonio Grace y Dicken Castro. En Cuba hay una larga tradición en diseño gráfico aplicado al consumo, probablemente la más antigua de Latinoamérica. Antes de mediar el siglo XIX, disponía de talleres litográficos y de una práctica aceptable en el procedimiento inventado en Alemania, acercando por primera vez a un país sudamericano a uno de los países más desarrollados de la vieja Europa. La historia del diseño cubano en litografía la escribió Francisco Murtra, la de la tipografía José Mora y la del cartelismo, y por extensión de todo el diseño gráfico, Félix Beltrán. Cuba. Antecedentes. Está ubicado en el extremo noroeste de las Antillas, limitado al norte con el Océano Atlántico, que lo separa de los Estados Unidos y Bahamas, al este con el Paso de los Vientos, que lo separa de Haití, al sur con el Mar Caribe y al noroeste con el Golfo de México. Los orígenes de la palabra se remontan a un vocablo que significaría tierra o jardín y que sonaba como Cuba o Cuba, aunque también se piensa que según los aborígenes taínos que habitaban estas tierras significaba piedra o montaña. El diseño gráfico en Cuba. La comunicación visual del país durante la era de 1920 a 1930 fue influenciada por la cultura estadounidense debido a sus lazos económicos y financieros. Las plantaciones de azúcar y tabaco cubano fueron prácticamente propiedad de los conglomerados estadounidenses y La Habana era destino turístico para los estadounidenses ricos. El deseo de promover el turismo trató de apelar a los criterios de estereotipos de Hollywood. Sin embargo, el diseño gráfico de este periodo, muy influenciado por el Art Nouveau, es apodado por algunos como la Edad de Oro del diseño cubano. Según el libro Graphic Design in Latin America, parte 2, su transformación cultural y política después de la Revolución hizo que los diseñadores gráficos cubanos desarrollaran un sentido único de la identidad, esto durante la década de 1990, orientada al mercado del diseño sofisticado, moderno, estético, potencializando el diseño de la comunicación. El régimen de Castro empleó diseñadores de comunicación visual para promover un nuevo sentido de identidad cultural y dio a los artistas una vía libre para crear carteles de vanguardia en apoyo al intercambio cultural de largo alcance. Cuba con el mundo produjo un estilo único de cartel y serigrafía para dar a conocer sus actividades,
como campañas de salud, educación y la conmemoración histórica, conciertos, espectáculos, exposiciones, reuniones y carteles de cine. Diseñadores cubanos reconocidos. Eladio Ribadula Martínez, pionero del cartel serigráfico en Cuba. René Mederos, Jesús Forjans, Félix Beltrán, Alfredo Rosgart, Ernesto García Peña, Antonio Reboiro. Cronología. Línea del tiempo del diseño en Cuba. De 1902 a 1958 tenemos el boom publicitario. Entre los años del 48 y 58, Cuba fue utilizada como base para el lanzamiento de mensajes y productos que se dirigían al mercado latinoamericano, por lo que se produjo un gran desarrollo de la publicidad y la industria gráfica cubana. En la década de los años 50 se produjo en Cuba un boom publicitario, en sintonía con el impulso que recibió la publicidad a la escala global en la segunda posguerra. La potencia de la industria norteamericana y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos países hizo que la publicidad fuera el elemento básico para la difusión de productos, patrones de modernidad, confort y estilo de cultura estadounidense. Por otra parte, productos como el ron y las bebidas espirituosas, el tabaco y el café son artículos genuinos cubanos, que caracterizan la isla y que contribuyen a ese dinamismo publicitario. De 1976 a 1989 tenemos el retroceso, el estancamiento y retroceso. En este periodo se producen una serie de cambios políticos y administrativos que afectan también el diseño. Asimismo, el aislamiento también produce una saturación de los estilos y códigos visuales utilizados hasta entonces por los diseñadores. Mientras en el resto del mundo la tecnología dinamiza y moldea los códigos visuales y la forma de trabajo en el diseño y la publicidad, en Cuba comienzan a introducirse las tecnologías informáticas en los años 80, pero de una forma tímida y limitada. Todos estos factores, así como la salida del país de algunos diseñadores importantes, como Antonio Fernández o Félix Beltrán, antes ya lo había hecho Tony Évora, o el abandono de su actividad por otros, no facilitaba que haya una mejora cuantitativa ni cualitativa en el ámbito del diseño en estos años. En 1980 se funda la Oficina Nacional de Diseño Industrial ONDI y en 1984 el ISDI, Instituto Superior de Diseño Industrial, actualmente la única universidad de diseño en Cuba. De 1990 a la actualidad. Crisis y repunte del grafismo. Muchos diseñadores se independizan y comienzan a proliferar pequeñas agencias de publicidad dedicadas principalmente a resolver los problemas de comunicación e identidad de algunas empresas dedicadas al turismo o a la industria farmacéutica. Nace el Comité Prográfica Cubana en 1992, una entidad no gubernamental, aunque auspiciada por el Consejo Nacional de las Artes Plásticas del Ministerio de Cultura de Cuba, formada por un grupo representativo de diseñadores y que tiene por objetivo promover el diseño. Prográfica es miembro de ICOGRADA, International Council of Graphic Design Associations. Desde 1997 y en La Habana se han realizado diversos congresos de esta institución. El cartel, ese vehículo imprescindible del grafismo cubano ligado en muchos casos al cine, siguen artistas como Julio Eloy Mesa, Ernest Ferrand, el dibujante Waldo Saavedra, Néstor Col, Nelson Ponce, Paris Volta, fallecido tempranamente, y artista digital Eduardo Moltó. Marca País Cuba. Identidad objetual. Las cosas y los objetos se identifican ellos mismos como tales, pero pueden al mismo tiempo identificar una marca. Costa 2004,
131. La propuesta. Todo país posee un conjunto articulado de valores, idiosincrasia, principios y actitudes. Estos conforman su identidad. En la medida que este conjunto es comunicado a través de las más disímiles formas, se crea una imagen sobre ese país, la nación en particular. La marca Cuba es la forma visual coherente de acuñar, afianzar y promover los éxitos alcanzados por nuestro país en el entorno nacional e internacional. Por ello, a la unidad del país se ha sumado una unidad visual que respalde ese principio de la revolución y la identidad cubana. Es también un signo encontrado y perfilado técnicamente de quienes dieron, dan y darán la vida por nuestro país. El análisis de las formas en que se ha identificado Cuba convergió recurrentemente en un símbolo que está en el patrimonio histórico, social, gráfico y político de la nación. Su creación. Los trabajos se iniciaron en el 2003 por un grupo multidisciplinario compuesto por la Oficina Nacional de Diseño ONDI y el Ministerio de Turismo MINTUR, entre otros actores, contando además con la colaboración del argentino asesor de identidad corporativa Norberto Chávez. El grupo propuso como signo un fragmento de la bandera cubana, el triángulo equilátero rojo, con la estructura de la estrella solitaria, símbolo latente en el patrimonio histórico, cultural y político de la nación, adecuado por su pregnancia y simplicidad. Cabe denotar que este es la única marca país que ha existido. Bibliografía. Gracias.